Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Foro de la Cultura en Digital de Fundación Telefónica Movistar. Gracias a quienes nos acompañan hoy aquí en forma presencial y también a quienes siguen esta actividad de forma virtual, en forma digital. El Foro de la Cultura en Digital es un evento global de la Fundación Telefónica Movistar en el que participan todos los países en el que está presente la Fundación. El objetivo es debatir y reflexionar sobre las oportunidades y también sobre los desafíos en todo esto que está involucrado en torno al acceso y la experiencia de la cultura digital. La propuesta que tenemos hoy desde Uruguay es reflexionar entonces sobre todas las posibilidades y también sobre todos los retos que se abren de la mano de avances tecnológicos. En concreto nos vamos a centrar en el metaverso, los metahumanos, los NFTs y las criptomonedas. Bueno, la idea de alguna manera es generar como unas bases, tratar de aterrizar estos conceptos y bueno, para poder conversar sobre qué incidencia tienen en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de crear, en nuestra forma de pensar. Así que tenemos un panel de lujo que nos acompaña a distintos expertos para abordar esta temática de una forma con distintas miradas y nos acompañan Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad DORT Uruguay, presidente de Endeavor Uruguay. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, encantado de estar acá, gracias. Miguel Ángel Dobrich, periodista y académico, fundador de Dobcast y director de Amenaza Roboto. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Agustina Pérez Comenale, que es máster en Derecho y abogada especializada en tecnologías. Muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a dar comienzo a la dinámica de intercambio. Y para empezar, bueno, comencemos con algunas definiciones. Estamos hablando, como decía recién, metaverso, NFTs, criptomonedas, está el concepto de blockchain. Bueno, tenemos mucho para profundizar. ¿Cuáles son, Eduardo, los conceptos de base que vos entendés que tenemos que manejar bien para entablar esta conversación? Bien, qué bueno que arranquemos por ahí porque efectivamente creo que varias de las cosas que vamos a hablar requieren ciertos conocimientos que es importante para construir sobre eso. Creo que el primero del cual tenemos que hablar es de blockchain. Blockchain propiamente es una tecnología de almacenamiento de datos que lo que permite es almacenar datos por parte de varias organizaciones o varias entidades donde ninguno es dueño de los datos, todos guardan una copia y los datos, cualquiera puede ingresar datos y los datos no se pueden modificar. Esa es una definición básica de blockchain. Sobre eso, y conectado también con los temas que vamos a hablar, está el concepto de las criptomonedas. El concepto de la criptomoneda es una moneda digital que reside y vive, llamémosle, adentro de un blockchain. Pero hay una primera distinción aquí importante para hacer, y por esto lo digo de esta forma, que es no necesariamente la implementación de blockchain implica la utilización de una criptomoneda, sino que simplemente las criptomonedas residen y se construyen sobre un blockchain. Dos de las más populares para ponerle nombre a esto que estamos diciendo es como el caso de Ethereum o el caso de Bitcoin como plataformas de blockchain con criptomonedas. El tercer concepto que creo que para redondear esta parte de conceptos fundamentales a entender es el concepto de NFT. El concepto de NFT de lo que habla hace referencia a algo que técnicamente se le llama un token, y para hacerlo en términos muy sencillos en lo que estamos aquí el token viene a ser como si fuera una moneda, pero que es única. Es decir, si nosotros tenemos monedas de 10 pesos, todas las monedas de 10 pesos son iguales. Pero imaginemos que ahora que cada moneda se marca de una forma determinada, cosa que esa moneda pasa a ser única. Un NFT es una moneda que es única, que vive adentro de un blockchain y que a esa moneda se le asigna una asociación con, por ejemplo, con un activo digital. Ese activo digital puede ser una parte de una canción, ese activo digital puede ser una fotografía, ese activo digital puede ser una imagen o un JPG, como hay varios proyectos en ese sentido alrededor del mundo de los NFTs. Entonces, un NFT es una representación digital, técnicamente llamado token, en un blockchain que queda asociado dentro de esa comunidad, dentro de ese blockchain, a, insisto, un activo digital o eventualmente lo podría hacer también a un activo físico. Creo que estos tres grandes conceptos, el de blockchain, el de criptomonedas y el de NFT, es importante tenerlos presentes para el resto de la conversación. Muy buena síntesis, Eduardo. Miguel Ángel, contanos entonces de esto de los metahumanos. ¿Qué tanto de ficción y qué tanto de realidad hay en ellos?
Bueno, primero quisiera aclarar que cuando hablemos de metahumanos acá no vamos a hablar de personajes de historietas con superpoderes, que es así como los designan en DC, sino que vamos a estar hablando de avatares digitales o sintéticos que son potencialmente, extremadamente verosímiles. Y digamos, esto plantea una cantidad de desafíos que iremos tratando ahora y una cantidad de posibilidades de monetización de un volumen enorme de proyectos. Y está como imperante esta noción del metahumano justamente por el proyecto de Unreal Engine, que se llama MetaHuman Creator, que permite generar personajes extremadamente verosímiles de manera rápida, que antes era algo muy lento. Bueno, así que es un tema que está bien interesante para profundizar. Ya te voy a estar preguntando más. Pero antes le quiero preguntar a Agustina sobre esto que planteaba Eduardo de los tokens, de las criptomonedas. Seguramente hay algunos matices importantes y vos, como abogada, y los tenés bien claros, me gustaría que compartas las nociones clave para no confundir un término con otro. Perfecto. Bueno, primero que nada, las definiciones dadas obviamente son muy claras. La idea no es entrar en mucho detalle técnico, pero sí me interesa que se entiendan algunas diferencias, más que nada porque hoy por hoy, y viendo las noticias, creo que es necesario poder primero entender este tipo de tecnología, pero además de eso, también empezar a diferenciar un tipo de tecnología con otra. Esto significa que, por ejemplo, cuando bien Eduardo estaba explicando, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, hoy por hoy, y bueno, han visto los últimos acontecimientos, no es lo mismo una criptomoneda, como nosotros llamamos nativa, que es esta representación de valor dentro de una red de blockchain, a lo que es, por ejemplo, una criptomoneda que tiene un respaldo, por ejemplo, en alguna especie de moneda fiduciaria, pensemos en el dólar, o la que tiene un respaldo, por ejemplo, en un algoritmo, o la que tiene un respaldo en un commodity. Y esto es importante entenderlo más que nada cuando vamos a participar de este ecosistema. Eso es uno de los temas que a mí me interesa mucho, obviamente que queden claros y más allá de, obviamente, la charla que tengamos hoy, porque esto da para muchísimas horas de conversación, que sí el día de mañana, por ejemplo, puedan informarse más si van a estar participando de ese mercado. Y solo para acotar un tema muy chico en lo que tiene que ver con los NFTs o los NFTs, esta tokenización, básicamente llevar esta representación de ya sea un derecho, de un valor y que esté inscripta o que esté registrada dentro de la red de bloques, es importante porque me animo a agregar que generó un puente entre lo que es el mundo digital y el mundo tangible, o sea, entre lo intangible y lo tangible. Porque no solamente podemos representar lo que está en el mundo digital, sino que hoy por hoy también podemos representar, por ejemplo, un inmueble, podemos representar una obra de arte que esté en un museo y podemos representar hasta, por ejemplo, como les decía recién, un respaldo de determinados commodities, pensemos en una cantidad de soja. Entonces, eso de poder llevar o de poder reflejar lo tangible en lo intangible fue otro de los temas revolucionarios que trajo justamente todo lo que tiene que ver con la tokenización. Muy interesante. Vamos a adentrarnos ahora en el metaverso en concreto. Me gustaría conversar sobre si esto ya existe el metaverso. ¿En qué fase estamos, Eduardo? ¿Qué posibilidades nos está brindando hoy el metaverso? A ver, si vamos primero una definición abstracta de qué es metaverso. Metaverso podríamos definirlo como un escenario virtual donde suceden elementos y situaciones que representan elementos llamémosle, de la vida real. Eso puede ser un personaje, la representación de una persona, como comentaba Miguel previamente, y la representación eventualmente de una persona, una comunidad que tienen lazos entre sí y al mismo tiempo que tienen ciertos objetos, ciertos elementos, ciertas propiedades. Propiedades, me refiero virtualmente físicas, propiedades virtuales que representan algún tipo de activo físico. Esa es una definición genérica de metaverso. Y acá, y después con Miguel podemos intercambiar respecto a esto, porque tenemos algunas miradas distintas, si lo llevamos a la práctica al día de hoy existen, por ejemplo, en el mundo de los juegos, existen ciertos juegos que dentro del ambiente de juego representa el concepto de metaverso, es decir, donde quien participa de ese juego puede tener un personaje que lo representa a uno mismo, que lo puede caracterizar a ese personaje con rasgos, le puede comprar vestimenta, le puede comprar elementos y esos elementos, por ejemplo, que compra dentro de ese juego, le permiten desempeñarse de cierta forma adentro de ese juego. Ese sería un escenario de metaverso. Otro escenario de metaverso llevado más al ámbito, llamémosle, laboral o empresarial, podría ser el escenario de las reuniones virtuales, no en formato
cada uno tiene su cámara y nos estamos viendo a todos, sino reuniones virtuales, por ejemplo, a través de tecnología de realidad virtual, donde lo que vemos son avatares, es decir, objetos digitales que representan a cada una de las personas y que interactúan a partir de eso. Y hay algunas empresas que están trabajando en este sentido. Pero en estos ejemplos que estoy compartiendo ahora, son claramente, llamémosle, metaversos limitados, porque son metaversos restringidos a un contexto determinado, al contexto del juego, ejemplo que puse primero, o al contexto de una reunión virtual o de las reuniones virtuales, como el segundo ejemplo que comentaba. Podemos ir hacia una visión de un metaverso más amplio entre múltiples escenarios, y ahí Miguel o Agustina, si quieren complementar un poquito. Yo enseguida y me pongo los guantes de box y comienzo el show. El metaverso... Te ayudé. Sí, muchas gracias, sí, lo aprecio, sos un caballero. El metaverso aún no existe. Estoy de acuerdo con Edu que tenemos escenarios que serían como proto-metaversos, ¿no? Ecosistemas digitales en donde ya se puede ver hacia dónde se tendría la chance de ir. Pero es fundamental no pensar en que el metaverso o cualquier solución tecnológica hay que asumir que no es un escenario inminente. Está en nosotros cómo generamos estos espacios digitales que son comunes. Y algo que es clave es que no tenemos la potencia computacional para que exista el metaverso o los metaversos aún. Y después hay otro detalle que no es para nada menor, y es que el metaverso debería ser persistente. No debería existir la noción de on y off, sino que tendría que funcionar en paralelo y tendría que darse esa lógica sinérgica entre el mundo online y el mundo offline. El metaverso podría llegar a ser una nueva etapa de plataformización cultural, pero hasta ahora el metaverso no existe. Estamos ante experimentos vinculados y sumamente acotados, como afirmaba Edu, a la industria de los videojuegos y la industria laboral. Pero quiero decirles, damas y caballeros, que estén tranquilos, el metaverso no existe aún. Bueno, pero, Agustina, me gustaría ver tu visión. Me encantaría poder formar parte de esta pelea. Me encanta. Discusión. No, a ver, de manera muy pacífica, por favor. No, primero lo que me parece importante es más que nada un tema de entender qué es el metaverso. Me parece que tenemos que empezar por ahí. Porque hay como una... Ahí estoy con un tema con el micrófono. Hay como una especie de, en realidad, de error de concepto a veces en pensar que todo es metaverso, por un lado. Pero también no estoy tampoco por decir algo, en tu posición de decir, bueno, nada es metaverso o el metaverso no existe. Creo que hay que encontrar justamente una especie de punto medio. A mi entender, y esto obviamente recalco que es una opinión personal, creo que el metaverso es la sinergia de distintas tecnologías. Y esto implicaría, por ejemplo, lo que es la tecnología blockchain, que era lo que estuvo mencionando justamente Eduardo recién, lo que es la inteligencia artificial y lo que es también la vinculación con realidad aumentada y realidad virtual, y que impacta directamente en lo que es la experiencia del usuario, facilitando y generando otro nuevo marco justamente que puede experimentar el usuario para ya sea conexión con otros o de determinados desarrollos criptoeconómicos. ¿Y por qué subrayo esto? Más allá de que estoy muy vinculada con el tema de criptomonedas, si no puedo evitarlo, es muy distinto, por ejemplo, como recién decía Eduardo, lo que es una ciudad virtual. O sea, el día de mañana nosotros vemos que hay muchas plataformas que justamente tienen una base, algunas son descentralizadas, otras no son centralizadas, algunas utilizan blockchain, pero no son descentralizadas, entonces hay que tener bien en cuenta en qué marco estamos operando. Pero, por ejemplo, yo puedo ingresar en esa ciudad y la diferencia con lo que había antes es que todo lo que yo adquiero efectivamente es mío, o sea, pasa a ser de mi propiedad. Y eso fue en gran parte la revolución de la famosa Web3 que todo el mundo escucha. Pero eso, por ejemplo, vendría a ser como una experiencia del usuario, bueno, en esta ciudad virtual. Y por otro lado estaba lo de las reuniones, que Eduardo también mencionaba, que es el día de mañana es mejorar la experiencia de, por ejemplo, yo me voy a conectar y puedo ver a las personas en realidad aumentada, imaginemos. Pero creo que ahí la pregunta más grande es justamente qué pasa, o sea, o qué diferencia tiene, por ejemplo, con un simulador. Yo el día de mañana voy a un parque de diversiones, ingreso, por ejemplo, y tengo, no sé, aire, viento, puedo llegar a ver en 3D, 4D o lo que fuere. Y esa creo que es como la gran tema que hay que en realidad focalizarnos en cuándo se podría considerar metaverso y cuándo no. Y eso es uno de los temas que capaz que es bueno justamente poder ingresar o capaz que discutir. Estamos de acuerdo en que
sin espacio común digital amplio no hay metaverso. Más allá de la convergencia tecnológica, sin que exista ese territorio potencialmente ilimitado, no deberíamos hablar de metaverso. Si querés ganar la discusión, el punto es tuyo, podemos pasar al siguiente. Muchas gracias, Edu. No, me gustaría aclarar Punto algo para mí. construyendo sobre lo que decía Agustina, donde tengo un cierto matiz, y es cuando se habla del metaverso y de los activos digitales, y hay como una rápida inferencia a que la forma de llevar adelante eso es con blockchain y con criptomonedas. Yo tengo una discrepancia sobre la rápida tendencia a resolver ciertos problemas con blockchain o con criptomonedas donde no son necesariamente el mecanismo más efectivo. Es decir, hay muchas formas de representar la propiedad y particularmente si es adentro de un ecosistema cerrado, donde, insisto, adentro de un ecosistema cerrado, probablemente un escenario de blockchain sea el más ineficiente de los escenarios. Claramente. Entonces yo acá simplemente invoco a la reflexión de que dependiendo del escenario, dependiendo del ecosistema y en consecuencia dependiendo del metaverso, si el escenario de blockchain y o criptomonedas es el escenario más adecuado para resolver un problema específico o para proveer una solución específica. Es interesante esto que traes de la propiedad, porque de hecho hay como varios hechos que se fueron dando en el último tiempo, y uno es que en noviembre del año pasado un inversor compró un terreno virtual de 566 metros cuadrados en una cifra equivalente a como $2,5 millones en el metaverso. Son esas noticias que nos empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y nos remiten al concepto de propiedad, al concepto de jurisdicción, porque ¿qué jurisdicción se está refiriendo? Que además tenemos todo nuestro sistema, no sé, hasta tributario, un montón de cosas definidas en función de las jurisdicciones muchas veces. También da lugar a pensar a qué garantías o qué amparos hay. Agustina, ¿vos qué nos podés aportar desde este lugar, del marco regulatorio? ¿En qué fase estamos y qué hace falta para poder darle como sostén a esto? Bueno, este es uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de justamente de operar en estas plataformas, que ya no sé si me animo a llamarlas metaverso o no, pero por la duda voy a decirle plataformas digitales. Yo considero que son parte de esta fase como beta, no sé si alfa, de lo que vendría a ser el metaverso futuro. Además, me animo a decir que hoy hay hasta instituciones públicas que están empezando a instalarse dentro de estas plataformas, o sea, ya no es solamente un ambiente de los privados, pero lo que tiene que ver justamente con el marco regulatorio es uno de los desafíos y de los temas no menores. Porque uno de los problemas que estamos teniendo es justamente se están empezando a generar contiendas, o sea, o litigios dentro de estos espacios digitales, y uno de los grandes temas es primero cómo los resolvemos, cuál sería la jurisdicción competente, pero además también cuál sería el marco o la ley o las reglas aplicables en todo este nuevo ecosistema. Obviamente, estando del lado de los usuarios, este es un gran tema y es uno de los temas que justamente impulsamos para que estén siempre actualizados. Hoy por hoy, dependiendo obviamente de la plataforma, no tener ningún tipo de convención internacional ni nada parecido, siempre estamos aludiendo justamente a primero ver en los famosos términos y condiciones, que sé que nadie quiere leerlos, pero en muchos casos, por ejemplo, se establecen distintos mecanismos chicos para la resolución. Y hoy por hoy hay hasta plataformas que empiezan a resolver conflictos dentro de lo que es la red de blockchain y otro tipo de redes. Pero además, en lo que es en el ámbito internacional, cada una de estas plataformas empezaron a generar códigos de ética. Eso fue uno de los puntos. También empezaron a generar justamente organizaciones descentralizadas que son las que toman parte de la gobernanza de estas plataformas. Y también, cada una alude a cuál sería la jurisdicción aplicable en caso de una contienda con la plataforma mismo y no tanto de lo que se genera entre usuarios. Y esto es uno de los temas que seguramente va a empezar a impactar, se va a empezar a escuchar cada vez más, y que ya somos varios, como los profesionales, empezando a trabajar en este ecosistema para brindar seguridad y también soluciones para todos los usuarios que justamente participan dentro de lo que es este mundo digital. Pensemos que hoy hay oficinas de trabajo que eligen estar en el metaverso, así como distintas marcas que deciden tener sus oficinas o ofrecer distintos productos o generar distintas acciones para justamente mejorar la experiencia del consumidor. Tomo esto que decías de la ética para pasar al tema de los metahumanos y preguntarle a Miguel Ángel en concreto, porque vos hacías referencia a cosas que tienen que ver con la industria del cine, del entretenimiento, y también hiciste referencia clara a esto del on y el off. O sea que una cosa en concreto es, por ejemplo, que está sucediendo que uno va a una muestra de arte y de repente está representado allí un metahumano de Salvador Dalí, entonces hay un tema de experiencia y de entretenimiento, pero vos hablabas de otras cosas más profundas que tienen que ver con un avatar de la persona que está en ese otro mundo virtual. Entonces quería saber qué oportunidades ves dentro de esta tecnología y qué desafíos éticos
son los que tenemos que enfrentar o tener que definir? Bueno, es gigante, lo que acabas de preguntar es gigante. Por un lado está el uso lúdico con el que nos enfrentamos todos, jugando videojuegos, que vuelve realmente como más inmersiva las experiencias de los videojuegos, que a su vez tienen usos que pueden ser de corte didáctico, porque pensemos en, con estos universos que son mega verosímiles, cómo se pueden experimentar productos que son de corte documental para educar a niños, adolescentes o adultos. Ahí no habría para mí ninguna clase de conflicto ético, porque es claro que se está o en el terreno de la ficción o en el contexto didáctico estudiantil. Después, ya hay una cantidad de empresas que monetizan a influencers sintéticos. Hay cantantes pop que a su vez son modelos. Hay una agencia de modelos que tiene desde damas de todas las etnias hasta damas que son extraterrestres, que es una agencia gigante que está en Sudáfrica. Y ahí, digamos, lo que se tiene son como agentes comercializables que no envejecen, lo cual tiene una ventaja para la industria, pero también te enfrenta a modelos inalcanzables de belleza impalpable. Y después, en el terreno de la publicidad, me parece que no hay ningún conflicto ético que se utilicen a personajes que no son reales, porque la publicidad siempre ha mentido y continuará mintiendo. Esto no lo digo peyorativamente, sino que está dentro de un marco que maquilla la realidad de la publicidad. Que se utilicen personajes que han fallecido, creo que tampoco tendría necesariamente un conflicto si saben todas las partes que falleció y si tienen a sus herederos a favor de ese proceso. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso de Kobe Bryant. ¿Qué conflicto hay? Sabemos todos que Kobe Bryant falleció, es una mega leyenda de la NBA que juega en Los Ángeles Lakers. Si está claro que no es real, no hay conflicto. Después lo que sí pasa es que a medida que van mejorando cómo se generan estos modelos, que son extremadamente realistas, es que se van a profundizar los problemas que ya tenemos hoy, que es establecer cuál es la fuente legítima de lo que se ve o no, porque sería como una nueva etapa de deepfakes, que esos deepfakes pueden tener usos negativos políticos, se puede explotar sexualmente a personas sin su consentimiento con deepfakes, también mega verosímiles. Y nuevamente estamos con problemas en los que el desarrollo tecnológico, digamos, la ley va detrás de los desarrollos. No sé si coincidirás conmigo, pero ese es un problema siempre, ¿no? Porque van teniendo saltos que parecen exponenciales. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a una cantidad de problemas que son éticos, morales y legales que tendremos que ir atendiendo y resolviendo colectivamente. Agustina, profundiza si podés en eso de las protecciones, los derechos, o sea, los datos personales. Hay como muchas cosas en juego desde el punto de vista de Sí, los primero derechos. tomo la oportunidad para justamente un tema que veníamos hablando, que hoy por hoy hay que apostar mucho a los equipos multidisciplinarios. O sea, ya pensar que obviamente cada profesión corre o hace un trayecto de manera independiente es como fuera de la realidad, por decirlo de alguna manera. Pero además, en este caso, yo creo que una de las soluciones que está empezando a asomarse es justamente lo que tiene que ver con la identidad digital autosoberana o autogestionada. O sea, esto significa que nosotros, todas estas herramientas tecnológicas, hoy por hoy nos están brindando desafíos, como bien mencionabas, pero también nos están tratando de brindar soluciones. Y dentro de estas soluciones, una de ellas es justamente, piensen el día de mañana, ustedes poder gestionar la utilización de sus datos personales o de su imagen. O sea, poder autorizar cada vez que esa va a ser utilizada, poder tener una trazabilidad de sus usos y además justamente evadir todo lo que tiene que ver o está relacionado con la piratería o el mal uso de determinados datos. Esto es una de las herramientas y para mí también uno de los grandes desafíos que se empezó a cuestionar, que es el tema de la famosa identidad digital. Cómo podemos gestionarla y cómo podemos justamente brindarle seguridad al usuario de que esa identidad va a estar utilizada de acuerdo a su consentimiento y efectivamente de su voluntad. Que creo que también va un poco de la mano justamente con lo que estaban hablando y que puede llegar a ser útil justamente poder desarrollarlo y más que nada lo que tiene que ver con el ambiente del metaverso, ¿no? Que ahí vuelvo a entrar. ¿Cómo hacemos para acreditar que un usuario es efectivamente quien dice ser? Imagínense, hay instituciones financieras que están empezando a instalarse dentro de lo que es el ámbito del metaverso, donde se están justamente empezando a manejar datos sensibles, como pueden ser cuentas bancarias, cuentas billeteras y un montón de otras cosas,
y que precisamente necesitamos a veces poder acreditar o al menos darle la posibilidad al usuario, porque yo entiendo que les gusta actuar dentro de este pseudoanonimato, pero poder darle la posibilidad el día de mañana de tener hasta una identidad dentro del metaverso que sea hasta verificada. Eso y un montón de otras cosas son justamente lo que empezamos a cuestionar a la hora de operar con estas plataformas. Eduardo, no sé si querés agregar algo sobre esto. Yo te quería preguntar más bien sobre esto que mencionaban de personas metahumanos que en realidad quizás ya murieron. Hay un tema de la emoción también, que muchas veces no se asocia la tecnología con la emoción, pero aquí sí que está presente esto. Entonces quería saber del punto de vista técnico si hay límites para poder desarrollar metahumanos que interactúen desde la emoción. Y bueno, y si deberíamos también plantearnos, o sea, cuál es el límite, hacia dónde deberíamos desarrollar esta línea. La primera respuesta es sí hay límites, y eso viene junto con otra pregunta que es más filosófica, ¿qué nos define como humanos? Entonces, tema en el cual claramente creo que no vamos a entrar ahora. Pero desde el punto de vista, si lo llevamos a lo terrenal del concepto de los avatars, el metaverso, etc., la realidad es que siempre es una representación limitada. Es decir, el elemento virtual, que puede ser la representación de una persona, puede ser la representación de un objeto, puede ser a nivel industrial, un comentario independiente, a nivel industrial hay un concepto que se llama digital twin, o sea, el gemelo digital. ¿Para qué se utiliza a nivel digital? Para, por ejemplo, en una fábrica, tener digitalizada la fábrica de forma de que todo lo que sucede en la fábrica, a partir de sensores, pueda ser monitoreado a través de un casco de realidad virtual o a través de una tableta, y eso es lo que permite que el área de control de una fábrica se pasa a parecer mucho más a una torre de control de un aeropuerto, digamos, donde en forma digital. ¿Eso gracias a qué? Al concepto de digital twins, de tener una representación digital de todos los elementos físicos, por llevarle un ejemplo concreto. Volviendo a la pregunta donde estábamos, decíamos, todas esas representaciones, vamos a la representación de una persona en el mundo digital, siempre va a ser una simplificación parcial de la realidad, donde esa representación parcial puede ser lo que la persona elige poner en ese personaje, que puede tener que ver con su apariencia, con su vestimenta y con sus acciones, o llevado a otro escenario, que es, por ejemplo, la representación digital de alguien que ya haya fallecido, es quienes crearon esa construcción, cuál es la abstracción de la persona que materializaron en esa representación, en ese avatar. Entonces, yendo a la primera parte de la pregunta es, sí, por supuesto que hay limitaciones porque somos mucho más complejos que una representación, si bien hoy, de múltiples formas, hoy podemos ya sea digitalizar ciertos recuerdos o podemos digitalizar ciertas emociones, pero una cosa es una mirada muy parcial, una mirada o una digitalización muy parcial de, insisto, lo complejo que somos como seres humanos. Bien, pasemos ahora un poquito al tema de criptoarte, en el que ya estamos viendo que hay obras que se venden a decenas de millones de dólares. Se está poniendo interesante la cosa. Quisiera saber, Agustina, si es una moda o es algo que llegó para quedarse. Si es algo que solamente lo podemos acotar a un público de grandes ingresos, un público como muy sofisticado, o es algo que también se puede ver como con elementos democratizadores. Sí, es que acá uno de los temas de discusiones justamente es una burbuja. Siempre, lisa y llanamente, es una de las grandes preguntas que se hace. A mí, acá voy a hacer como una acotación más genérica y capaz que una más personal. A mí personalmente me gustan más los proyectos que tienen una finalidad, más allá de una mera representación. Sin embargo, tengo claro de que, por ejemplo, no soy ajena a que obviamente todos estos NFTs, todo este criptoarte tiene un valor muy grande, pero hay que también estar atentos a cómo se llegó a ese valor. O sea, muchas veces es simplemente porque hemos visto grandes artistas que la verdad que tuvieron un ingenio para poder hacer determinadas representaciones y que sin duda manejan este tipo de... O sea, el valor que tienen en cierta medida está justificado. Sin embargo, hay en otras ocasiones que, por ejemplo, en realidad son usuarios que básicamente lo que hacen es mover un activo entre una billetera y otra para aumentar su valor. Entonces ahí creo que hay que ser bien claros específicamente en qué tipo de NFT estamos tratando, o sea, de arte, y tratar de no encapsular todo dentro de la misma bolsa, por decirlo de alguna manera. Sin lugar a dudas, creo que es una tendencia. Eso me parece que es indiscutible.
Y creo que nosotros, justamente los seres humanos, tenemos que tomar todas estas herramientas o toda esta tecnología de una manera o con finalidades que sean constructivas. O sea, a esto me refiero es, por ejemplo, cuando hablamos de metaverso o de metahumanos, no es el día de mañana todos enchufarnos una máquina y efectivamente dejar de vivir. No, es empezar a cuestionarnos, por ejemplo, cómo podemos evolucionar la identidad digital. Hoy nosotros, por ejemplo, hablando específicamente de Uruguay, hablamos de identidad digital como una firma electrónica. Estamos a un paso, por ejemplo, de poder empezar a hablar de una identidad digital más avanzada. Y creo que para eso tenemos que utilizar estas herramientas. Lo mismo con el arte. Por ejemplo, tenemos NFTs, tenemos representaciones de arte. Sí, tenemos que entender que puede haber mucho fraude y que puede haber mucha maniobra fraudulenta, para la redundancia, pero sin embargo tenemos que tomar la forma de poder tomar esta tecnología y utilizarla de una manera justamente que sea constructiva. Entonces, a lo que ahí me refiero es que no todos los proyectos son iguales, no todos los NFTs, no todos los criptoartes son iguales, y hay que entender, obviamente, en el momento que nosotros ingresamos en ese mercado, qué rol está jugando en el proyecto que estamos apostando o interviniendo. Miguel Ángel, ¿vos qué Sí, viste? quisiera hacer una precisión que me parece importante, y es que cuando hablamos de criptoarte no estamos hablando de las posibilidades de herramientas que enriquezcan la creación artística, sino que estamos hablando de estrategias de monetización. Digamos, para hacer arte digital uno no precisa mintear, o sea, volver un NFT nada. De hecho, cuando hablamos de criptoarte estamos hablando justamente, corregime si me equivoco, de estos mecanismos que son de certificación digital. Pero el arte digital no tiene por qué ser cripto. De hecho, uno puede tener el NFT de una obra sin tener la propiedad intelectual de esa obra. Puede ser una obra, estamos pensando en casos complejos que se han dado, ¿no? Que alguien lo que haga es volver NFT lo que vos creaste, monetizar eso. Así que hay una cantidad de desafíos ahí, pero me parece mega importante subrayar que es una taxonomía que no tiene vínculo alguno con las posibilidades de creación digital, sino con las posibilidades de monetizar, lo cual puede ser increíblemente positivo para una cantidad de artistas que no precisan de círculos legitimadores clásicos y que después, poniéndome en el lado como opuesto, no me parece problemático que necesariamente sea una burbuja, porque las burbujas han existido siempre en el arte, pero sí que no se precisa abrazar de cripto para hacer arte digital. Eduardo. Primero voy a construir sobre algo que decía Agustina, que creo que es muy sana la reflexión de decir, los proyectos interesantes son aquellos que realmente traen valor, aquellos que realmente proveen una solución de valor, solucionan un problema o le dan valor agregado a un conjunto de usuarios. Creo que yendo al caso de los NFTs asociados al arte, mayoritariamente es una burbuja y mayoritariamente es una burbuja que ha creado ciertos activos con fines especulativos, donde lo que se busca es, por ejemplo, crear una colección que se vende y quien compra la compra específicamente con la expectativa de poder venderla en un futuro a un valor más alto. Y hoy, particularmente en estas semanas, estamos viendo una gran depreciación de esa burbuja. Podemos compartir una cantidad de ejemplos. ¿Qué pasa? Se han construido muchas historias alrededor de tal pieza de arte se vendió a tanto. Está bien, las que se cuentan son las 3 o 4 positivas y que son el inicio de esa burbuja. Las que no se cuentan son las 500 que vinieron después. Una bien clara de ver hace poquito tiempo, y para ponerle algunos números a estas cosas, es cuando Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, hace un NFT, o sea, transforma la propiedad digital del primer tweet que hizo y lo vende en $2.9 millones. Quien lo compró lo quiso vender hace algunas semanas y $200 fue la oferta más grande que le hicieron en ese momento. Pero como de hay cientos. Está bien, se cuentan las historias más, y no estoy haciendo un juicio de valor respecto a eso. Sí creo que la reflexión importante aquí es que es importante visualizar que es un activo altamente especulativo, y como acá no estamos para hacer recomendaciones, digamos, financieras, la única recomendación que podemos hacer es cualquiera que se introduzca en esto debería hacer un muy buen trabajo de investigación para entender de qué se trata, en qué se está metiendo, cuáles son los posibles beneficios y cuáles son los riesgos. Creo que es la forma más responsable de abordar este tema. Además de estos temas de la cultura vinculada a los museos, en una acepción más clásica quizás de la cultura, también estamos viendo que hay NFTs que están vinculados a futbolistas, ¿no? No sé, por mencionar un uruguayo, Luis Suárez. También está el caso de Lionel Messi, que lanzaron sus colecciones de NFTs. Miguel Ángel, ¿qué tanto de lo nuevo y de lo viejo, en definitiva, conviven en estas nuevas formas de expresión cultural?
¿Y qué tanto hay de, digamos, revolucionario, qué tanto hay de continuidad? ¿Cómo las nuevas generaciones se vinculan con lo digital? Porque en definitiva también hay una respuesta a que las nuevas generaciones buscan este tipo. Capaz que no llenan el álbum de figuritas, pero les interesa tener un NFT del jugador. Sí, yo soy docente universitario y me pasa que tengo un gran volumen de estudiantes que están todo el tiempo buscando qué NFTs adquirir. Por ese lado, ha sido una vía explotada por una cantidad de grandes empresas para diversificar vías de ingreso. Pero me parece que es otra herramienta más de especulación y monetización. Es como de algún modo una evolución natural de cómo ha funcionado el mercado del arte, que siempre ha tenido grandes especuladores, que siempre, o sea, el ejemplo que contaba Edu, que es maravilloso, del tweet de Jack Dorsey, ha pasado que se han comprado obras a precios que son descabellados y después cuando se quieren revender no se van a revender. Hay problemas que son circulares. Lo que sí me pasa es que entiendo cómo puede servir para democratizar un proceso, que se generen justamente nuevos actores sin pasar por círculos legitimadores clásicos. Pero creo que lo más importante acá está en que no es necesario pasar por este tipo de experiencias. Un creador tiene una cantidad enorme de herramientas digitales disponibles y no es el único modo de monetizar arte digital. Y digo esto pensando justamente en todos los problemas asociados a el impacto medioambiental de esta clase de soluciones tecnológicas. Si estuviéramos en un escenario en donde tenemos energía ilimitada, no tendría ningún conflicto con ir necesariamente por este lugar. Como ese no es el caso, creo que por ahora yo invitaría a que se piense 2 veces antes de generar como mayor daño al medio ambiente utilizando estas soluciones. Bien, ese tema me interesa retomarlo cuando hablemos de criptomonedas ahora en un ratito nomás. Pero antes le quería preguntar a Eduardo sobre qué posibilidades ofrece esto de los NFTs en la educación, ya que, bueno, sos decano en la universidad, en la Facultad de Ingeniería. Si se te ocurre alguna aplicación, muchos de nuestros seguidores están en el ámbito de la enseñanza y quizás puedas aportarnos algún ejemplo concreto o, bueno, algunas líneas de por dónde puede ir. Sí, porque de hecho, voy a volver un poquito al principio. De lo que estamos hablando primero estamos hablando de cierta tecnología de base como puede ser el escenario de blockchain. Entonces, cuando empezamos pensando en eso como tecnología, pensando como un recurso tecnológico, ¿qué podemos construir de valor? Llegando a lo que decíamos hace 3 minutos, sobre un escenario real de valor, no especulativo, podría ser, por ejemplo, el hecho de hay un nuevo tipo de NFTs, que técnicamente se implementan de cierta forma, un nuevo tipo de NFTs que no son transferibles. Una vez que el NFT es tuyo, no lo podés transferir nunca más. Eso, por ejemplo, para títulos universitarios, es una extraordinaria solución para títulos universitarios o para diplomas o para certificaciones de que participaste del seminario de cosas. Sería una muy buena forma de implementación a nivel internacional, reconocida y respetada, siempre y cuando todos forman parte y confían en el mismo blockchain. Porque acá recordemos que si hacemos esto sobre Ethereum, es la comunidad Ethereum. Pero para una cantidad de organizaciones que confíen, llamémosle, en un mismo blockchain, ese NFT no transferible, por ejemplo, para créditos universitarios, para un título universitario, es una muy buena solución. Con esto parte de lo que traigo como ejemplo y conectando con tu pregunta de educación es, por supuesto que sí hay escenarios donde hay un valor real. Después hay otra parte que la podemos dejar para unos minutos, que es qué tan accesible, en términos, qué barreras de entrada puede tener por qué costos puede tener, pero lo dejamos un poquito para el tema de criptomonedas. Bien. Vos, Agustina, esto de las certificaciones, ¿ves oportunidades también en el ámbito educativo o en otros ámbitos? No, yo creo que facilitaría muchísimo. Primero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los fraudes. Hemos escuchado un montón de casos justamente de fraudes en todo lo que tiene que ver con certificados universitarios y diplomas. Y me parece que es una solución bastante creativa justamente para utilizar la tecnología. Y piensan además el día avalarlo de manera internacional, ¿no? Nos olvidamos del apostillado, los testimonios y todo. Y simplemente es presentar mi token y en cierta medida agilizar un poco justamente lo que tiene que ver con la parte de certificados. Pero también, y agrego, así como hablamos al principio de todo lo que es el play to earn, o sea, el jugar para ganar,
hoy por hoy hay una modalidad nueva que se llama tipo el learn to earn, o sea, el justamente aprender para ganar. Entonces piensen justamente el día de mañana incentivar la educación, pero a través justamente de lo que es, por ejemplo, generar tokens de incentivos y otro tipo de maneras de, por ejemplo, monetizar y justamente pagarle a alguien porque estudie o facilitarle. Y creo que eso es uno de los temas que a mi criterio entiendo que a veces se genera una inclusión bastante grande justamente con la digitalización en poner un poco a todos a la par. Bien interesante para los desafíos que tenemos en materia educativa, en tantos países, en Uruguay, en otros tantos. Así que buenísimo, tomo eso. No sé si vos, Miguel Ángel, querés aportar algo sobre esto o pasamos sino al tema criptomonedas. Avancemos. Además que me dejaste picando la de sustentabilidad ahí, así que tengo para preguntar. Ese es un tema. Bien, pasemos entonces a esto que vos planteabas de la monetización, descentralizada del mundo virtual, de las criptomonedas. Agustina, empecemos por vos, así lo dejamos en suspenso. Estamos avanzando hacia la popularización de las criptomonedas y de los tokens. ¿Pronto los vamos a utilizar en el día a día o bueno, todavía falta, digamos, vos que conocés más bien el marco, más allá que se ha avanzado mucho? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué página estamos? Sí, primero lo que les puedo asegurar es que todas las semanas tenemos novedades en lo que es el marco regulatorio en las distintas países, jurisdicciones, tanto en lo que es a nivel región, Latinoamérica, y ni que hablar de lo que es a nivel mundial. Antes se pensaba que solamente esto estaba regulado, no sé, en Europa, en Asia o, por ejemplo, en Estados Unidos, y hoy por hoy la mayoría de los países ya tienen algún movimiento en lo que tiene que ver justamente con la parte de activos virtuales y dentro de activos virtuales la categoría criptomonedas. Sin ir más lejos, por ejemplo, al menos en lo que es en el caso de Uruguay, el Banco Central hace poco se emitió, justamente largó un nuevo comunicado de un anteproyecto de ley que regula, que intenta primero establecer como un marco regulatorio específico de cuándo tiene que operar el Banco Central, pero además de eso también, uno de los temas que podemos decir que hicimos un avance es de que lo que son las criptomonedas estables, con moneda fiduciaria, o sea, esto significa paridad, por ejemplo, con el dólar y que tiene una efectiva reserva de valor, pasan a considerarse dentro de lo que es dinero electrónico, o sea, no necesitan una regulación específica. Esto es un avance porque piensen ustedes el día de mañana poder utilizar este tipo de criptomonedas para, por ejemplo, comprarse una casa o para comprarse un auto y que puedan entrar dentro de lo que es el negocio de compraventa. Que esto fue uno de los temas que venimos discutiendo hace unos años y que hoy es una realidad en nuestro país. Pero más allá de eso, o sea, siguiendo más adelante lo que es a nivel región, le podría decir que en todos lados se está empezando a considerar todo lo que es el ingreso y egreso, o sea, lo que nosotros llamamos el cash in y cash out de la parte de lo que son justamente criptomonedas, así como empezar a cuestionarnos, por ejemplo, ¿tributan? ¿Tengo que hacer algún tipo de declaración? ¿Qué sucede con el tema del lavado de activos? Entre otras cosas que ya cada uno de todos estos países está empezando a tomar cartas sobre el asunto y empezando justamente a tener una postura clara en cómo deben operar estos usuarios, y no solamente los usuarios, sino también las empresas. Eduardo, ¿y qué distintos desarrollos estás viendo en Uruguay o en la región donde se usen tokens o criptomonedas para cambiar las formas en las que consumimos bienes y servicios o en la que cambien la forma en la que se trabajan distintos sectores de actividad? ¿Puedo comentar un poquito de lo previo primero? Sí, claro. Porque las criptomonedas y Bitcoin en su definición inicial, en el paper de allá por el 2008, desde el punto de vista del diseño técnico, es una brillante solución de diseño técnico. Ahora, cuando vamos a la implementación, lo que sucede es que hoy, para no hacer futurología, hablar de la realidad de hoy, las criptomonedas son extremadamente ineficientes como medio de pago, como reserva de valor. De hecho, las fluctuaciones que han tenido, si miramos los últimos 2 años, los últimos años, distintas empresas han dicho, a partir de ahora pasamos a aceptar pagos en bitcoins. Pero al final del día, el precio estaba fijado en dólares. ¿Por qué? Porque la volatilidad del bitcoin es tal que no puedo fijar el precio en ese valor. Ni que hablar de alguien que haya dicho, estoy dispuesto a recibir mi sueldo en bitcoin. En los últimos 8 meses perdió más de la mitad de su ingreso. Entonces, hoy, tanto el nivel de volatilidad. Una moneda tiene como características o es lo que se llama un store of value, o sea, una forma de almacenar valor, o es un activo de intercambio. Hoy, como activo de intercambio, no tiene prácticamente valor, insisto, porque no hay quien reciba Bitcoin como forma de pago en forma masiva. Está bien, si nosotros dos vamos a hacer una transacción nos podemos poner de acuerdo, pero no como forma masiva. Segundo, como almacenamiento de valor también está seriamente cuestionado. El otro punto de desafío es que, insisto, estoy hablando al día de hoy para no hacer futurología, pero la realidad al día de hoy
en una plataforma como Ethereum, particularmente, que es la plataforma de contratos inteligentes más importante, la más grande, que lo que permite es hacer aplicaciones, como el caso de los NFTs, etc. Una transacción, o sea, hacer una operación, por ejemplo, de comprar un NFT, no el valor del NFT, la transacción puede estar entre 100 y 200 dólares. El costo de la transacción, imaginemos que cuando nosotros vamos a pagar algo con una tarjeta X, la transacción cuesta eso, independiente del valor de lo que estemos comprando. Entonces, hoy vuelvo al punto de que desde el punto de vista técnico, es altamente ineficiente, salvo para ciertos escenarios específicos. Si volvemos al escenario de los títulos, por poner un ejemplo, está bien. Si en el momento que te recibís hay una transacción de 100 dólares para que eso quede registrado, probablemente no es un problema. Ahora, si es algo que estás intercambiando todos los días, tiene un impacto importante. Entonces, creo que desde el punto de vista de las criptomonedas es importante la mirada, y vuelvo al punto de citar a la responsabilidad de quien va a introducirse en este mundo de informarse, entender los posibles beneficios y los posibles riesgos. ¿Me has preguntado algo? Sí, ¿algún ejemplo de que transforme la forma que consumimos bienes y servicios o distintas actividades, de sectores de actividad? ¿Se te ocurre alguno como de la región bien local, Uruguay o Argentina? La realidad es que hay pero muy pocos por estas mismas restricciones que comentaba recién. Prácticamente no hay transacciones, llamémosle, del mundo real reflejadas o materializadas a partir de activos digitales. Hay varios proyectos en la región hay emprendimientos de billeteras digitales, lo que se llaman las wallets en el mundo de cripto, que son las billeteras que permiten guardar tus Ethereums o tus Ethers o tus Bitcoins. Pero más allá de eso, es un mercado de poco desarrollo, desde mi perspectiva, en buena medida por los elementos que citaba previamente. Sí, hay varios proyectos de NFTs, de colecciones, de NFTs. Me detengo por ahí. Sobre esto de que decías de las barreras de acceso, ¿hay algo que vos quieras agregar, Agustina, o alguna de las cosas que planteó Eduardo que tiene mucho que ver con los temas estos legales y de transacciones en los que vos estás más? Sí, yo ahí quiero subrayar que, primero, estoy de acuerdo con el tema de lo que tiene que ver con la volatilidad, y por eso justamente al principio aludíamos un poco a entender cuándo justamente estamos ante este tipo de criptomonedas, si son estables, no son estables, y entender que no es lo mismo, por ejemplo, lo mismo cuando estamos hablando de criptomonedas estables, hay distintas subcategorías. Y esto es importante subrayarlo porque no es lo mismo estar operando, por ejemplo, con un Bitcoin que estar operando, por ejemplo, con BUSD, USDT. Entonces, tenemos que entender bien justamente si tienen efectivamente esa reserva de valor o no y dónde la tienen. Pero más allá de eso, yo les puedo decir, y además por experiencia propia, por decirle algo, que hoy por hoy, por ejemplo, en Uruguay se han hecho transacciones de inmuebles con criptomonedas. O sea, que hay transacciones que suceden. Estoy de acuerdo que en lo que es a nivel masivo, solamente hoy por hoy servirá en El Salvador y después capaz que en alguna otra jurisdicción de ese estilo. Pero sin embargo, cuando hablábamos con el tema de la inclusión, nunca perdamos el objetivo de, por ejemplo, por qué justamente se creó este sistema alternativo financiero, por decirlo de una manera. Más allá de que obviamente estábamos en su momento, como bien decías, en el 2008, en una época de crisis y un montón de otros asuntos, tenemos que ver también si le abrió la puerta a muchas personas de, por ejemplo, poder acceder al crédito y poder acceder a un montón de otras cosas que antes justamente no tenían estas posibilidades. Entonces creo que como toda tecnología o justamente desarrollo humano no es perfecto y aún no es perfecto, pero sí tenemos que saber, por ejemplo, tomar esos aspectos positivos que tiene y poder inculcarlos o hacer esa inmersión dentro de esos aspectos que pueden generarnos un valor. Y sí estar atentos porque cuando nosotros nos escuchan, capaz que justamente hablar de la volatilidad o hablar de este riesgo, de aquello, dicen, entonces ¿para qué voy a ingresar en este mercado? Mejor me quedo afuera. Y no es así. Nosotros acá lo que buscamos es justamente que ustedes tengan, primero, justamente que toda persona que se va a involucrar pueda tener su criterio propio de por qué se involucra y saber bien justamente qué medidas tiene que tomar a la hora de estar operando y, en lo posible, y esperamos que después de esta charla, justamente puedan sacar la parte positiva y que efectivamente encontrar una finalidad. Hay un gran desafío porque esa inclusión financiera tradicional es todo un tema, educar, y en esto que es mucho más complejo, sin duda alguna, que hay un largo trayecto para lograr hacer entender qué implica todas estas cosas que están diciendo ustedes. Miguel Ángel, ¿cuál es tu visión sobre estas cosas que están compartiendo los demás panelistas? Bueno, lo que decía antes, es una solución que está disponible, pero creo que hay que evaluar justamente cuál es el impacto medioambiental. Por eso es que recordaba a Mar González Franco, que es
una de las cabezas del Epic Lab de Microsoft, cuando ella se desarrollaba, si el día de mañana tenemos energía ilimitada, podríamos abrazar esta solución sin que haya tanto daño en el medio ambiente al ir por el mundo de las criptomonedas. Que por supuesto, digamos, todas nuestras actividades como especie tienen un efecto negativo en el medio ambiente. No estoy diciendo que las monedas físicas que no repercutan negativamente en el medio ambiente la producción de esas monedas. Pero en este caso es claro, y voy a hacer una analogía que es terrible y después le voy a ceder yo la palabra a Eduardo para que haga la adecuada. Es que, es verdad, primero que Eduardo cuenta la correcta y yo después les narro a todos ustedes mi analogía para que se den cuenta. Qué mal que estuviste, Miguel. Edu. Sí, Marcelo. Bueno, adelante, sí, por supuesto. No, el punto hablando en serio es, por diseño, blockchain está pensado que, como ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Entonces es un sistema distribuido donde nadie es dueño de los datos. Con lo cual, cuando se realiza una operación nueva, una transacción nueva, cuando alguien hace una transacción de uno al otro, esa transacción, para ser efectivamente guardada en un bloque del blockchain, muchas computadoras virtualmente, muchas, estamos hablando decenas de miles, a nivel mundial corren una carrera para ver quién es la primera que logra identificar, resolver un cierto problema matemático para poder ser la que pone ese bloque. Y la que efectivamente logra poner el bloque recibe un beneficio en Bitcoin. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, llevándolo al término figurado, y es a lo que cita Miguel, es esto como si tuviéramos una carretera con miles de camiones enormes, uno al lado del otro, donde todos van a correr una carrera de 1 kilómetro, los 1000 camiones, para uno solo llegar primero y ser el que pone el bloque. Los otros N que corrieron esa carrera fue energía desperdiciada. Ese es el desafío de eficiencia energética o de no eficiencia energética que tiene, para figurárselo con los camiones corriendo esa carrera de 1000 metros, N camiones, decenas de miles de camiones, para que uno solo sea que efectivamente coloca el bloque. La explicación de Edu es divina. Ahora les cuento cómo lo hubiera explicado yo. Quimioterapia para matar piojos. Es ese el esfuerzo al final energético. Quimioterapia para matar piojos. Creo que se van a acordar con mi imagen para contar en el bar, pero si tienen que hacerlo en otro evento, usen la de Eduardo, que es mucho más correcta. Bien, vamos a tener que ir cerrando por un tema de tiempo, pero sin duda dejaron establecidos los elementos principales sobre estas 4 áreas dentro de los avances tecnológicos tan interesantes. No sé si alguno quiere dejar como alguna palabra, algún concepto, pero bien cortito, como mensaje, pero creo que nos han inspirado sobre la flexibilidad, sobre la creatividad, la responsabilidad y los desafíos que tenemos por delante. Agustina, ¿algo que quieras decir? Bueno, primero que nada es eso, apuntar en que obviamente este desarrollo tecnológico, como les decía, es armado por seres humanos, o sea que este desarrollo aún no es perfecto, pero bueno, justamente todos estamos trabajando en fin de siempre estar brindando soluciones, y me parece que 2 puntos importantes son, por un lado, generar más instancias como la que están generando ustedes hoy y justamente poder brindar esta información a todos los usuarios para que puedan participar de manera positiva y traer también su aporte para justamente seguir mejorando esto. Por ejemplo, recién hablaban del tema sustentable. Bueno, hay muchas redes que están intentando ser carbono neutras o hasta carbono negativas. Se está empezando a tracear todo lo que son justamente los certificados de carbono, entre otras cosas que, bueno, creo que hay una voluntad justamente de seguir creciendo y tomar la tecnología por sus aspectos positivos y finalidades como corresponden. Miguel Ángel. 2 cosas muy breves. Primero quería agradecer la oportunidad de tener este diálogo con todos ustedes, porque me parece importante que tengamos la chance de empezar a discutir y pensar espacios digitales comunes saludables en sentido amplio. Y después quiero remarcar algo que ya dije, y es que en las narraciones del desarrollo tecnológico siempre parecía que es como inevitable el camino hacia donde se va o se tiene que ir, y eso no es así. Nosotros como ciudadanos podemos escoger hacia dónde queremos ir como sociedad. Así que eso me parece que es importante tener presente. Eduardo. Bueno, agradezco también el espacio y qué bueno poder intercambiar aquí, construyendo sobre, estoy de acuerdo con todos los puntos previos. Creo que siempre tenemos que pensar la tecnología desde el punto de vista de cómo mejora nuestra calidad de vida, cómo trae algo nuevo, cómo soluciona un cierto problema de las personas, de la humanidad, etc. Con lo cual creo que esa es la reflexión. Y la segunda parte es,
En este contexto de lo que estamos hablando aquí en particular, nuevamente es un escenario suficientemente complejo como para invocar a la responsabilidad de antes de meterse en este mundo, el entender, el hablar con gente, el tener diferentes perspectivas y evaluar riesgos y beneficios. Encantado de haber estado aquí, gracias. Gracias a todos estos panelistas, muchas gracias porque sin duda nos enriquecieron nuestro bagaje conceptual sobre todo este tema revolucionario que estamos viendo todo el tiempo en la agenda informativa y que sin duda continuará haciéndolo. Así que ahora vamos a tener mucho más información y mucho más presente el debate al momento de formar una opinión. Gracias a quienes nos acompañaron, a todos los que lo hicieron en forma presencial y también en forma virtual, en este foro de la cultura en digital de Fundación Telefónica Movistar. Hasta pronto.